Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Junio 1. Santos varones. En el año 2006, el Partido de la Caridad, la Libertad y la Diversidad intentó registrarse legalmente en Holanda. Esta nueva agrupación política dijo representar a los hombres que han asumido su sexualidad y vida erótica en relaciones libres con niños y niñas. La plataforma del partido exigía la legalización de la pornografía infantil y de todas las formas de relación sexual con menores de edad. 8 años antes, estos activistas de la caridad, la libertad y la diversidad habían creado, en Internet, el Día Mundial del Amor al Niño. El partido no reunió la cantidad de firmas exigidas, no pudo participar en ninguna elección y en el año 2010 se suicidó. Junio 2. Los indios son personas. En 1537, el Papa Paulo III dictó la Bula Sublimis Daus. La bula salió al choque contra quienes, deseando saciar su codicia, se atreven a afirmar que los indios deben ser dirigidos a nuestra obediencia, como si fueran animales, con el pretexto de que ignoran la fe católica. Y en defensa de los aborígenes del Nuevo Mundo, estableció que son verdaderos hombres, y como verdaderos hombres que son pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades y no deben ser reducidos a servidumbre. En América, nadie se enteró. Junio 3. La venganza de Atahualpa. El pueblo de Tambo Grande dormía en lecho de oro. Había oro bajo las casas, y nadie lo sabía. La noticia llegó junto con la orden de desalojo. El gobierno peruano había vendido el pueblo entero a la empresa Manhattan Minerals Corporation. Ahora serán todos millonarios, les dijeron. Pero nadie obedeció. En el día de hoy del año 2002, se conoció el resultado del plebiscito. Los habitantes de Tambo Grande decidieron seguir viviendo de las paltas, los mangos, las limas y demás frutos de la tierra trabajosamente conquistada al desierto. Bien saben ellos que el oro maldice los lugares donde aparece, deja cerros volados por la dinamita y ríos envenenados por los residuos de las empresas mineras, que contienen más cianuro que agua bendita. Y quizá también saben que el oro enloquece a la gente, porque el hambre de oro crece comiendo. En 1533, el conquistador español Francisco Pizarro mandó estrangular a Atahualpa, rey del Perú, aunque ya Atahualpa le había entregado todo el oro que exigía. Junio 4. Memoria del futuro. Según lo que aprendimos en la escuela, el descubrimiento de Chile ocurrió en 1536. La noticia no impresionó para nada a los mapuches, que habían descubierto Chile 13.000 años antes. En 1563, ellos cercaron el fortín principal de los conquistadores españoles. El fortín estaba a punto de sucumbir, arrasado por la furia de miles de indios, cuando el capitán Lorenzo Bernal se alzó sobre la empalizada y gritó: «A la larga, nosotros ganaremos. Que si faltan mujeres españolas, ahí están las vuestras. Y con ellas tendremos hijos, que serán vuestros amos». El intérprete tradujo. Colo Colo, el jefe indio, lo escuchó como quien oye llover. Él no pudo entender la triste profecía. Junio 5. La naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate y nosotros también. Hoy es el Día del Medio Ambiente. Un buen día para celebrar la nueva Constitución de Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en la historia del mundo, reconoció a la naturaleza como sujeto de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen, por decisión de la Suprema Corte de Justicia, desde 1886. Si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Junio 6. Las montañas que fueron.
En los últimos 2 siglos han sido decapitadas 470 montañas de la cordillera norteamericana de los Apalaches, así llamada en memoria de los nativos de la región. Los indígenas fueron despojados porque habitaban tierras fértiles. Las montañas fueron vaciadas porque contenían carbón. Junio 7. El rey poeta. Nezahualcóyotl murió 20 años antes de que Colón pisara las playas de América. Fue rey de Texcoco, en el vasto Valle de México. Allí dejó su voz. Se rompe, aunque sea oro. Se quiebra, aunque sea jade. Se desgarra, aunque sea plumaje de quetzal. Aquí nadie vivirá por siempre. También los príncipes a morir vinieron. Todos tendremos que ir a la región del misterio. ¿Acaso en vano venimos a la tierra? Dejemos, al menos, nuestros cantares. Junio 8. Sacrilegio. En el año 1504, Miguel Ángel estrenó su obra maestra. El David se irguió en la plaza principal de la ciudad de Florencia. Insultos y pedradas dieron la malvenida a este gigante completamente desnudo. Miguel Ángel fue obligado a cubrir la indecencia con una hoja de parra, tallada en cobre. Junio 9. Sacrílegas. En el año 1901, Elisa Sánchez y Marcela Gracia contrajeron matrimonio en la iglesia de San Jorge, en la ciudad gallega de A Coruña. Elisa y Marcela se amaban a escondidas. Para normalizar la situación, con boda, sacerdote, acta y foto, hubo que inventar un marido. Elisa se convirtió en Mario, vistió ropa de caballero, se recortó el pelo y habló con otra voz. Después, cuando se supo, los periódicos de toda España pusieron el grito en el cielo ante este escándalo asquerosísimo, esta inmoralidad desvergonzada, y aprovecharon tan lamentable ocasión para vender como nunca, mientras la Iglesia, engañada en su buena fe, denunciaba a la policía el sacrilegio cometido. Y la cacería se desató. Elisa y Marcela huyeron a Portugal. En Oporto las metieron presas. Cuando escaparon de la cárcel, cambiaron sus nombres y se echaron a la mar. En la ciudad de Buenos Aires se perdió la pista de las fugitivas. Junio de 2010. Y un siglo después. En estos días del año 2010, se abrió en Buenos Aires el debate sobre el proyecto de legalización del matrimonio homosexual. Sus enemigos lanzaron la guerra de Dios contra las bodas del infierno, pero el proyecto fue venciendo obstáculos, a lo largo de un camino espinoso, hasta que el 15 de julio Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano que reconoció la plena igualdad de todas y de todos en el arco iris de la diversidad sexual. Fue una derrota de la hipocresía dominante, que invita a vivir obedeciendo y a morir mintiendo. Y fue una derrota de la Santa Inquisición, que cambia de nombre pero siempre tiene leña para la hoguera. Junio de 2011. El hombre que vendió la Torre Eiffel. El conde Victor Lustig, profeta de los genios de Wall Street, se llamó con varios nombres y varios títulos nobiliarios, residió en varias cárceles de varios países, y en varias lenguas supo mentir con toda sinceridad. En este mediodía del año 1925, el conde estaba leyendo el diario en el Hotel Crillon, en París, cuando se le ocurrió una de esas buenas ideas que le permitían matar el hambre cuando se aburría de jugar al póker. Y vendió la Torre Eiffel. Imprimió papeles y sobres con el emblema de la Alcaldía de París, y con la complicidad de algún ingeniero amigo inventó informes técnicos que demostraban que la torre estaba cayéndose, por irreparables errores de construcción. El conde visitó a los posibles candidatos, uno por uno, y los invitó a comprar, a precio de ganga, miles y miles de toneladas de hierro. El asunto era secreto. Por tratarse del más notorio símbolo de la nación francesa, era preciso evitar a toda costa el escándalo público. Las ventas se realizaron en silencio y con urgencia, porque el derrumbe de la torre no iba a demorar. Junio de 2012. La explicación del misterio. En el año 2010, la guerra contra Afganistán confesó su porqué,
El Pentágono reveló que en ese país había yacimientos que valían más de $1 millón de millones de dólares. Esos yacimientos no contenían talibanes. Contenían oro, cobalto, cobre, hierro y sobre todo litio, imprescindible en los teléfonos celulares y las computadoras portátiles. Junio de 2013. Daños colaterales. En estos días del año 2010 se supo que son cada vez más los soldados norteamericanos que se suicidan. Los suicidados están siendo casi tantos como los muertos en combate. Para resolver este problema, el Pentágono ha resuelto multiplicar a sus especialistas en salud mental, que integran el sector más promisorio de las Fuerzas Armadas. El mundo se está convirtiendo en un inmenso cuartel, y el inmenso cuartel se está convirtiendo en un manicomio del tamaño del mundo. En este manicomio, ¿quiénes son los locos? ¿Los soldados que se matan o las guerras que los mandan matar? Junio de 2014. La bandera como disfraz. En el día de hoy de 1982, la dictadura argentina perdió la guerra. Mansamente se rindieron, sin que se hicieran ni un tajito al afeitarse, los generales que habían jurado dar la vida por la recuperación de las Islas Malvinas, usurpadas por el Imperio Británico. División Militar del Trabajo, estos heroicos violadores de mujeres atadas, estos valientes torturadores y ladrones de bebés y de todo lo que pudieron robar, se habían ocupado de las arengas patrioteras, mientras mandaban al matadero a los jóvenes reclutas de las provincias más pobres, que en aquellas lejanas islas del sur murieron de bala o de frío. Junio de 2015. Una mujer cuenta. Varios generales argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi, una estudiante acusada de ser protestona metelíos, fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia, su mejor amiga, ofreció testimonio ante el tribunal, en el año 2008. Contó los suplicios que había sufrido en el cuartel, y dijo que había sido ella quien había dado el nombre de Silvina cuando ya no pudo aguantar más las torturas de cada día y cada noche. Fui yo. Yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvina. Yo la vi salir, a los empujones, a culatazos, a patadas. Yo la escuché gritar. A la salida del tribunal, alguien se acercó y le preguntó, en voz baja. Y después de eso, ¿cómo hizo usted para seguir viviendo? Y ella contestó, en voz más baja todavía. ¿Y quién le dijo a usted que yo estoy viva? Junio de 2016. Tengo algo que decirte. Óscar Liñeira fue otro de los miles de muchachos desaparecidos en Argentina. En lenguaje militar, fue trasladado. Piero Di Monte, preso en el mismo cuartel, escuchó sus últimas palabras. Tengo algo que decirte. ¿Sabes una cosa? Yo nunca hice el amor. Y ahora me van a matar sin haber conocido eso. Junio de 2017. Tomasa no pagó. En 1782, la justicia de la ciudad de Quito sentenció que Tomasa Ciurit estaba obligada a pagar los impuestos correspondientes a unas telas que había comprado en Guayaquil. Solo los varones tenían capacidad legal para comprar o vender. Que le cobren a mi marido, dijo Tomasa. La ley nos considera idiotas. Si las mujeres somos idiotas para cobrar, también somos idiotas para pagar. Junio de 2018. Susan tampoco pagó. Los Estados Unidos de América versus Susan Anthony, Distrito Norte de Nueva York, junio de 2018 de 1873. Fiscal de Distrito Richard Crowley, el 5 de noviembre de 1872, Susan B. Anthony votó por un representante en el Congreso de los Estados Unidos de América. En ese momento ella era mujer, y supongo que no habrá duda sobre eso. Ella no tenía derecho de voto. Es culpable de violar la ley. Juez Warhant, la prisionera ha sido juzgada de acuerdo con lo que las leyes establecen. Susan Anthony, sí, su señoría,
pero son leyes hechas por hombres, interpretadas por hombres y administradas por hombres a favor de los hombres y contra las mujeres. Juez Warham, póngase de pie la prisionera. La sentencia de esta corte le manda pagar una multa de $100 más los costos del proceso. Susan Anthony, jamás pagaré ni $1. Junio de 2019. Alarma, bicicletas. La bicicleta ha hecho más que nada y más que nadie por la emancipación de las mujeres en el mundo, decía Susan Anthony. Y decía su compañera de lucha, Elizabeth Stanton. Las mujeres viajamos, pedaleando, hacia el derecho de voto. Algunos médicos, como Philippe Tissier, advertían que la bicicleta podía provocar aborto y esterilidad, y otros colegas aseguraban que este indecente instrumento inducía a la depravación, porque daba placer a las mujeres que frotaban sus partes íntimas contra el asiento. La verdad es que, por culpa de la bicicleta, las mujeres se movían por su cuenta, desertaban del hogar y disfrutaban el peligroso gustito de la libertad. Y por culpa de la bicicleta, el opresivo corsé, que impedía pedalear, salía del ropero y se iba al museo. Junio de 2020. Este inconveniente. Su voz de soprano, capaz de dar color a cada sílaba, había despertado ovaciones en Río de Janeiro. Poco después, a fines del siglo XVIII, Joaquina Lapina fue la primera cantante brasileña que conquistó Europa. Cary Ruders, un viajero sueco adicto a las óperas, la escuchó en el año 1800, en un teatro de Lisboa, y elogió, entusiasmado, su buena voz, su figura imponente y su gran sentimiento dramático. Lamentablemente, Joaquina tiene piel oscura, advirtió Ruders, pero este inconveniente se remedia con cosméticos. Junio de 2021. Todos somos tú. En el año 2001, resultó sorprendente el partido de fútbol entre los equipos de Treviso y Génova. Un jugador del Treviso, Akim Omolade, africano de Nigeria, recibía frecuentes silbidos y rugidos burlones y cantitos racistas en los estadios italianos. Pero en el día de hoy, hubo silencio. Los otros 10 jugadores del Treviso jugaron el partido con las caras pintadas de negro. Junio de 2022. La cintura del mundo. En el año 234 a.C., un sabio llamado Eratóstenes clavó una vara, al mediodía, en la ciudad de Alejandría, y le midió la sombra. Un año después, exactamente a la misma hora del mismo día, clavó la misma vara en la ciudad de Asuán, y comprobó que no hacía ninguna sombra. Eratóstenes dedujo que la diferencia entre una sombra y ninguna sombra confirmaba que el mundo era una esfera, y no un plato. Entonces hizo medir la distancia entre las dos ciudades, a paso de hombre, y a partir de esa información intentó calcular cuánto medía la cintura del mundo. Se equivocó en 90 kilómetros. Junio de 2023. Fuegos. A la medianoche de hoy, rompen los fuegos. El gentío se reúne alrededor de las altas hogueras. Esta noche se limpian las casas y las almas. Se arrojan al fuego los trastos viejos y los deseos viejos, cosas y sentires gastados por el tiempo, para que lo nuevo nazca y encuentre lugar. Desde el norte del mundo, esta costumbre se difundió por todas partes. Siempre fue una fiesta pagana. Siempre, hasta que la Iglesia Católica decidió que esta sería la noche de San Juan. Junio de 2024. El Sol. Desde el amanecer de hoy se celebra la fiesta del Sol, el Inti Raymi, en las estepas y las serranías de los Andes. Al principio de los tiempos, la tierra y el cielo estaban a oscuras. Solo noche había. Cuando la primera mujer y el primer hombre emergieron de las aguas del lago Titicaca, nació el Sol. El Sol fue inventado por Viracocha, el dios de dioses, para que la mujer y el hombre pudieran verse. Junio de 2025. La Luna. El poeta chino Li Po murió en el año 762, en una noche como esta. Murió ahogado.
Se cayó de la barca cuando se le ocurrió abrazar a la luna, reflejada en las aguas del río Yangtze. Lipo ya había buscado a la luna, en otras noches. Bebo solo. Ningún amigo está cerca. Alzo mi copa, invito a la luna y a mi sombra. Ahora somos 3. Pero la luna no sabe beber y mi sombra solo sabe imitarme. Junio de 2026. El reino del miedo. Hoy es el día contra la tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de torturas. Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy útiles para sembrar el miedo. Y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio, recibí una carta anónima. Es jodido mentir, y es jodido acostumbrarse a mentir. Pero peor que mentir es enseñar a mentir. Yo tengo 3 hijos. Junio de 2027. Somos todos culpables. El Directorium Inquisitorium, publicado por la Santa Inquisición en el siglo XIV, difundió las reglas del suplicio, y la más importante mandaba: se torturará al acusado que vacila en sus respuestas. Junio de 2028. El infierno. Allá por el año 960, los misioneros cristianos invadieron Escandinavia y amenazaron a los vikingos: si persistían en sus paganas costumbres, iban a parar al infierno, donde ardía el fuego eterno. Los vikingos agradecieron la buena noticia. Ellos temblaban de frío, no de miedo. Junio de 2029. El más acá. Que dicen que hoy es el día de San Pedro, y dicen que él tiene las llaves del cielo. Vaya uno a saber. Fuentes bien informadas aseguran que el cielo y el infierno son nada más que 2 nombres del mundo, y cada uno de nosotros los lleva adentro. Junio de 2030. El más acá. Que dicen que hoy es el día de San Pedro, y dicen que él tiene las llaves del cielo. Vaya uno a saber. Fuentes bien informadas aseguran que el cielo y el infierno son nada más que 2 nombres del mundo, y cada uno de nosotros los lleva adentro.